Hola, soy Joseph Campos, soy profesor de Derecho Procesal y Constitucional en Lima, Perú. También soy egresado de la maestría de Derecho Procesal que se dicta en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, a cargo del maestro y amigo Adolfo Alvarado Belloso, quien ha tenido la gentileza de hacernos participar en este programa que se denomina Hablando al Derecho Procesal 365. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es compartir con ustedes algunas ideas que ciertamente vienen del derecho constitucional, pero que soportan el derecho procesal, en el sentido de que, premisa sustancial, es que la transformación que ha supuesto el empoderamiento político del Estado constitucional ha redimensionado las instituciones jurídicas y ha configurado un solo tipo de proceso que es conforme a la Constitución. Y ese tipo de proceso que es conforme a la Constitución es aquel que tiene a un juez limitado. Un juez cuyo límite surge del riguroso y estricto cumplimiento del principio de imparcialidad. Para ello, adelantamos la conclusión. El principio de imparcialidad es la expresión del principio de igualdad material en el proceso. El Estado constitucional ha supuesto un cambio paradigmático, ¿no?, en las teorías del poder, del derecho, y ha condicionado nuestras relaciones jurídicas, políticas, sociales, económicas. Para eso hay que simplemente rescatar una idea central. Tenemos 250 años, menos de 250 años, que nos creemos iguales. Es decir, que gracias al Estado constitucional nosotros hemos cambiado una premisa sobre la cual se construía el poder, el derecho y las relaciones sociales, previas al Estado constitucional en toda la humanidad, que era la desigualdad. Eso fue superado e instalado cuando las teorías contractualistas del poder, con su máxima expresión en Rousseau, cuyos antecedentes están en Hobbes, en Locke, absolutistas, pero que aportaron la idea de que en un momento determinado de la historia hubieron hombres libres e iguales, sin derecho, sin Estado, y que consecuentemente sobre la base de ese mundo ideal de no derecho, de no Estado, los costos y las soluciones en los conflictos que tenían estas personas eran tan altos que prefirieron declinar parte de su libertad a favor de la existencia de este Estado. Este Estado, en consecuencia, insisto, ya con la culminación de la teoría contractualista, se entiende que es una criatura nuestra. Y en ese sentido, a la idea de hombre libre e igual, le sumas que el Estado es creado por nuestra voluntad. Y en esa idea, nosotros somos los soberanos. Todo esto es un tema central, porque en realidad impacta directamente en el derecho también, que a su vez en todo el derecho, incluido la rama procesal. ¿Cómo le impacta? En primer lugar, cambia una relación de las personas, de los humanos en general, con el Estado. El Estado era un Estado, te asignaba y te daba derechos, porque en el mundo de los desiguales tú tenías derechos diferentes que otros, e incluso humanos sin derechos. Esto, con el empoderamiento político del pensamiento constitucional, se disuelve. Y consecuentemente existe una sola comunidad humana, ¿no?, por lo menos a nivel conceptual e ideológico, que es la que se reivindica en todas las declaraciones contemporáneas y subsiguientes que han aparecido en la historia de la humanidad, que somos libres y que somos iguales. Entonces, esto generó un impacto en el derecho. Siguiendo a Bobbio, ¿no?, este derecho que disuelve las diferencias, ¿no?, genera un derecho único, considerando que hasta antes de este derecho único había tantos derechos como desigualdades existían. De tal manera que tú, si eras un artesano, tenías una comunidad jurídica, una fuente de derecho específica; si eras universitario, lo mismo; si eras noble, etcétera, etcétera. Con la disolución de las diferencias existe un derecho único. También se impacta porque como el nuevo soberano de este poder somos nosotros,
este Estado, este derecho, no puede dejar de darnos respuesta frente a nuestras pretensiones y nuestras peticiones. Y es así que se presume completo. De tal manera que no exista la tentación de que alguien nos diga, oye, no te puedo dar porque no existe ley, porque hay un vacío normativo. Esto obliga a quien se le pide en el Estado y al juez que cuando tenga que darme una respuesta a lo que le he pedido, tenga que utilizar mecanismos que la propia ley previene para llenar esos vacíos. Por cierto, esta nueva relación persona-Estado configura a su vez, ¿no?, la idea y la necesidad de que el derecho hecho por nosotros ciertamente tenga como límite nuestros derechos. El Estado constitucional, él es el Estado donde nuestros derechos están antes que el derecho, donde las partes son más importantes que el todo, invirtiendo todo aquello que había sido y que había existido hasta antes en el Estado constitucional. Entonces, en ese orden se presume coherente. Una coherencia que está gobernada por la idea de que nuestros derechos están antes que el derecho, en primer lugar. Y en segundo lugar, que existe una coherencia para efecto que este sistema jurídico satisfaga debidamente. Entonces, este derecho previene sus propias soluciones para las antinomias. Por ejemplo, derecho especial sobre general, derecho posterior sobre el anterior y mecanismos incluso, ¿no?, fuera o procesales para efecto de salvar estas antinomias. Y por último, y lo más importante quizás, es que la forma de asegurar que nosotros somos iguales en el derecho es que se establece una prescripción en virtud de la cual se obliga a formular el derecho en forma abstracta y general, porque en la abstracción y la generalidad es la fórmula como la cual somos iguales en el derecho. Es así que se prohíbe, por principio, la norma específica, con nombre propio, ¿no? Y salvo las expropiaciones en la mayoría de las comunidades constitucionales, ¿no?, y cuando la naturaleza de las cosas no permiten otra cosa, las leyes siempre se formulan de manera abstracta y general. Esto, y ya vamos terminando un poco lo que queremos aproximar. Todo esto es consecuencia, insisto, de las transformaciones que supuso el Estado constitucional. No puede haber una norma discriminatoria, no puede haber una norma que ponga por delante los intereses y los principios estatales, y todo eso es una transformación, impacto del nuevo estado de cosas que provoca el Estado constitucional. Y si queremos decir que la forma de asegurar en lo sustantivo, en lo genérico, es precisamente la formulación abstracta y general, en el mundo del derecho procesal, esto se expresa en un principio sustancial, validador del derecho en sí, que es el principio de imparcialidad. Y así como en el mundo del sistema jurídico en general, aquella norma que vaya contra el principio de igualdad es invalidada, lo mismo ocurre en el mundo del proceso. El rigor en la observación del principio de imparcialidad en realidad no es una opción en la teoría general del proceso. No se puede optar, como si también no se pudiera optar por ella. No se puede flexibilizar simplemente porque yo tengo la voluntad de subordinar la observancia del principio de imparcialidad a deberes, entre comillas, o objetivos superiores como verdad o justicia. Porque eso que tiene un sentido particular y específico, en el sentido de que puede ser susceptible de varias interpretaciones, lo cierto y lo objetivo es que hay una prohibición de discriminar. Y es así que, si existe un juez que trata de manera diferente a las partes, sea porque desarrolla sus labores, o sea porque efectivamente expresa una parcialidad, ciertamente no solamente afecta formalmente, sino sustancialmente el proceso. E insisto, no por un tema normativo, sino por un tema constitucional. En resumen, el principio de imparcialidad es la expresión procesal del principio organizador de todo el Estado constitucional, que es el principio de igualdad. Muchas gracias por su atención y espero haber contribuido un poquito a la discusión, más que esclarecer una situación. Gracias.